bueno, algo que es muy importante que nos comentaba Gabo es precisamente que no pensemos que la edad es o nuestra condición económica o nuestra condición social o inclusive civil debe ser un estorbo, al contrario. Dios nos usa a todos nosotros. Muy bien. Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con capítulo 8. Hoy vamos a ver desde el versículo 22 y hoy vamos a ver poquitos versículos, solamente hasta el versículo 26. Un profesor de seminario teológico, un profesor que estaba entrenando a pastores, a predicadores de la palabra, en una clase sacó a su clase fuera y los llevó a un panteón. Primero les encargó que hicieran un sermón evangelístico a sus alumnos, vamos a predicar la palabra, y luego los llevó ellos pensaban, pues, ¿a dónde nos va a llevar el profesor, verdad? Y sorprendidos, a lo mejor creían que iban a ir a una plaza, a algún lugar así, pero realmente los llevó a un panteón y de repente les puso ahí enfrente una tumba a cada uno y les dijo, ahora sí prediquen su sermón. Y ellos desconcertados, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y dice, esto es lo que van a hacer toda su vida. Y esto es importante, ¿verdad? Le estamos predicando a muertos espiritualmente. Y eso a veces no nos cae el 20. A veces como que no lo entendemos. A veces estamos demandando. Hemos sido tan impulsados a no entender, o el no entender esto nos ha impulsado a hacer cosas sorprendentemente contrarias a lo que la Biblia nos encarga. Ahorita Gabo nos decía algo importante, el poder del Evangelio. Pablo lo decía, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación. Entonces, a veces creemos que, bueno, si lo traigo a la iglesia, si a esa persona la logro llevar a la iglesia, que vaya al grupo de jóvenes, que vaya y escuche al pastor. Le consigo una consejería y muchos de nosotros, la iglesia misma, se ha enfocado a organizar algún tipo de evento, se ha enfocado a organizar la iglesia misma o los esfuerzos de la iglesia, los recursos de la iglesia, restándole valor, restándole importancia al Evangelio. No creyendo como tal el poder del Evangelio. Estamos creyendo que si los jóvenes pueden lograr asistir a una reunión, entonces pues ya casi está, cuando realmente lo que Dios nos ha encargado es eso, predicar el Evangelio. Y estamos le damos prioridad a métodos antes que al Evangelio mismo. Y le decimos a la gente, de verdad, acércate a Dios, por ejemplo, frases como ese tipo, en donde acércate a Dios es como decirle a una persona que no tiene piernas, ni una silla, ni siquiera muletas, decirle, oye, ¿por qué no te corres 100 metros? O sea, sería falta de misericordia. O a un ciego pedirle, ver, mira, voltea hacia allá para que veas, cuando tú sabes que estás ciego. O pedirle a un mudo que grite, a un sordo que oiga, a alguien que está impedido de hacer algo, pedirle que lo hiciera. No nos damos cuenta, y esta es la ilustración de este profesor. Muchos de nosotros tenemos que aprender que tenemos que predicar el Evangelio, y aún, ¿verdad?, cuando estén muertos, porque solo el Evangelio es el recurso indispensable. No soy en contra de algunos programas y de eventos que podamos hacer, no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que, y creo que la Biblia también, o debemos estar en contra, pensar que son esos métodos extraevangélicos o fuera del Evangelio lo que va a hacer que la gente llegue al cielo. Ese es el problema más grave. Hoy vamos a hablar en el contexto de lo que hemos estudiado de Marcos capítulo 8. Yo espero que todos ustedes hayan seguido este estudio. Y vamos a hablar como en el contexto de Marcos, que está escribiendo el Evangelio de Marcos, habla acerca es el contexto de lo que hemos hablado en relación a los fariseos que rechazaron a Cristo, los mismos apóstoles que tampoco entendían y profundizaban acerca de lo que realmente Cristo vino a hacer,
Y que en ese contexto, en medio de eso, Marcos pone esta historia de una persona que no veía. Y por eso he titulado el día de hoy ese tema, ciegos. Dice Marcos capítulo 8, versículo 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó afuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que hemos podido leer en este momento y toda la demás escritura que hemos de leer para contextualizar lo que estamos hablando. Queremos suplicarte, Dios, que nos ayudes a entender por qué este pasaje está en medio de otros que parecerían no tiene que ver una con otra. Parecería que Señor, que tiene Señor algo que solamente narrar una serie de historias, pero cuando entendemos que toda la escritura es inspirada por ti y útil, sabemos que este pasaje, este acontecimiento no está aquí por casualidad. Tiene un propósito que permítenos entender. Sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Pedro, a Marcos, para que nos llegara esta información, así como la tenemos hoy. Es que te rogamos, Dios, que nos ayudes sobre todo a saber ese por qué está ahí, ese para qué sobre todo, y que eso nos lleve a aplicarlo a nuestra vida, a entender lo que tú quieres para nosotros. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Así como hay ceguera física, hay también ceguera espiritual. Y qué importante que este pasaje pueda estar precisamente alrededor de aquellos que hicieron evidente su ceguera espiritual y que ahora puede hablarse de esta persona que también lo es físicamente. Porque la Biblia utiliza ese término para poder enseñarnos la condición caída del hombre. Una imposibilidad de ver ¿qué? Lo espiritual. E imposibilita la ceguera espiritual, ¿verdad? Significa una imposibilidad de una persona para entender las cosas espirituales. Y qué importante que se utilice esto, porque nosotros tenemos que aprender cuál era nuestra condición si ahora Dios nos ha dado la capacidad de ver, porque eso nos ayuda, repito, a comprender cómo enfrentar o cómo afrontar o cómo utilizar el evangelio hacia aquellas personas, o también nos ayuda a ser un poco más empáticos para que las palabras que usemos puedan ser lo suficientemente comprensibles, no con el hecho de, repito, de restarle valor al evangelio, sino de hacer lo que Dios nos ha encargado, predicar el evangelio. Pablo decía: ay de mí si no lo predicara, como una advertencia a sí mismo, pero que al mismo tiempo, al escribirse en una carta, decía: ay de mí y de pasadita a todos los que me están leyendo, todos los que están escuchando, todos nosotros, ay de nosotros si no predicáramos el evangelio. Entonces, ahora lo importante, ¿verdad?, que tenemos que ver es cómo esta ilustración la podemos aplicar en esa perspectiva. ¿Qué podemos nosotros hablar acerca de una persona ciega físicamente? Pues un ciego no mira lo que está a su alrededor. Un ciego ni siquiera es capaz de mirar a su propio camino. Necesita que otros vean por él. Necesita que otros puedan describirle lo que está pasando alrededor.
A veces ese otro son aquellos que han sido entrenados en a los que conocemos ahora, ¿verdad? Y tú los ves solos y tú dices, qué independiente es, ¿verdad? Pero sí, no es tan independiente. ¿De qué depende para caminar? De un bastón. El bastón le va diciendo a él, le va narrando de alguna forma lo que viene adelante, ¿cierto? Él no es capaz de ver. Necesita de algo externo. Necesita que algo le describa lo que acontece. Necesita que alguien lo dirija. Pero lo peor que le puede pasar a un ciego es rechazar la ayuda. Rechazar que alguien lo lleve de un lugar a otro. ¿Qué le pasaría a un ciego que está entrenado con su bastón si no lleva el bastón? Sería terrible, se perdería, seguiría, ¿verdad? Aparte de su ceguera, ¿verdad? Pero imagínate un ciego que diga, no me importa que nadie me lleve, yo me voy, ¿verdad? Imagínate que está ahí cerca de los andenes del metro. Qué peligro tan grande. O que estuviera en la calle, ¿verdad? Aquí en la avenida Cafetales, que pasan tantos autos, y él, no me importa la vida, no me importa nadie, ¡pum!, ¿verdad? No necesito de nadie. O sea, lo que peor que le puede pasar a un ciego es rechazar la ayuda y cerrar su oído. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, literalmente nos habla acerca de lo que acabo de mencionar, de la ceguera espiritual del hombre. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué significa eso? Que está escondido, que alguien no lo puede ver o no lo puede entender, ¿verdad? Prácticamente está hablando de que alguien no tenga acceso a él, no pueda comprenderlo o no lo escuche. Entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, escucha la palabra que utiliza aquí Pablo, cegó, porque está haciendo una narración de esa ceguera espiritual o de esa condición espiritual de aquellos que no han recibido el evangelio, no lo han entendido. Cegó, ¿qué cegó? ¿Qué cegó, hermanos? El entendimiento de los incrédulos. Es decir, no pueden, no han creído, están discapacitados en relación a la fe, pero su mente también tiene una discapacidad. No pueden entender el evangelio, no pueden entender las cosas. Están ciegos. Esta es su condición. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué luz puede ver un ciego? Ninguna. Todos sabemos que lo que vemos no es realmente lo que perciben nuestros ojos, no es realmente lo que estamos viendo, sino es una imagen. Ahora, esa imagen de lo que vemos, ¿cómo es posible que llegue a nuestros ojos? Bueno, pues porque hay una luz que refleja y esa luz, ¿verdad?, penetra a nuestros ojos. ¿Me explico? Entonces, aunque la luz esté ahí, un ciego no puede pasar esa luz por sus ojos para que lo interprete. Esto es lo que está hablando, ¿verdad? La luz del evangelio, de la gloria de Cristo, es una realidad, sí, pero un incrédulo no puede ver eso, está incapacitado, está discapacitado. No hay una luz que pueda penetrar a sus ojos. No hay un entendimiento de quién es Dios. Entonces, en este contexto de la ceguera de este hombre, podemos ver lo que antecede que hemos estudiado. ¿Qué estudiamos, verdad? Que esta ceguera de esta incapacidad de ver físicamente ahora es comprensible espiritualmente. Porque espiritualmente es como los fariseos estaban. ¿Recuerdan qué pedían los fariseos? Señales. Esos fariseos pidiendo señales, y luego los apóstoles, la siguiente historia que se narra ahí en el evangelio es los apóstoles. ¿En dónde estaban los apóstoles? ¿Recuerdan? Fue la semana pasada. ¿En dónde estaban los apóstoles? La barca, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó en la barca? ¿Qué les dice Jesús? Después de que se encuentra con los fariseos, viene y les enseña. ¿Qué les enseña?
Que exactamente, ¿verdad? ¿Qué significaba eso? ¿Lo vimos? Que no, exactamente, que tuvieran cuidado lo que escuchaban. Estaba él, pero bueno, él les dice eso, les está explicando eso, y los apóstoles, ¿qué hacen? No trajimos tortas, no trajimos el pan. ¿Y qué termina? ¿Cuál es la conclusión de esa enseñanza? ¿Ustedes tampoco entienden? Espiritualmente es como los fariseos estaban, pidiendo señal. Esto, amados, lo que nos está narrando Pedro, lo que pasó con los apóstoles, lo que estaba pasando también, lo que sucede con muchas personas, es lo que, con toda la humanidad, es lo que llamamos la caída en pecado. ¿Qué fue lo que nos provocó la caída en pecado? Efesios 2:1 lo dice. Cuando estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Lo que llamamos nosotros es espiritualmente. La caída, el pecado nos mató espiritualmente. Entró la muerte al hombre, pero de forma inmediata vemos que hay una muerte espiritual. ¿Cómo se demuestra esa muerte espiritual? Porque Génesis 2, 24 y 25 nos dice que Adán y Eva, ¿verdad?, estaban unidos y estaban desnudos y no se avergonzaban. Entra el pecado y ahora estaban desnudos y con vergüenza, porque tratan de taparse. Ahora, hay egoísmo, etcétera. Hay muchas señales que ahora cambiaron las cosas. Ahí vemos que ellos están muertos espiritualmente. ¿Qué significa esto? 1 Corintios 2 nos lo enseña, ¿verdad? Léanlo en casa, no nos da tiempo ahorita de ver ese versículo, pero léanlo en casa. Y ahí nos narra, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido a los que hemos nacido de nuevo entender las cosas espirituales. ¿Cómo podemos entender las cosas espirituales si estamos muertos espirituales? Era imposible. Tuvo que tener vida, ¿sí? Pero entonces nosotros vemos esta característica del pecado. Nos mató espiritualmente y eso significa, de acuerdo a lo que leímos ahorita en 2 Corintios 4, 3 y 4, que eso estamos impedidos, discapacitados de entender lo espiritual. Estamos incapacitados, como ya lo mencioné, de comprender quién es Dios, de comprender lo que hace Dios, de comprender cómo Dios se ha revelado al hombre. Es un endurecimiento del corazón a tal grado o con tal grado de soberbia que esa narración que yo mencionaba de este ciego físico es lo que realmente le ha sucedido a la humanidad, porque no tan solo no puede ni siquiera aceptar su ceguera espiritual, sino además no le presta oído, cierra su oído a la voz de Dios. Lo estudiábamos cuando vimos ese pasaje de los fariseos. Los fariseos llegan con Jesús y ¿qué hacen? ¿Qué hacen los fariseos? Llegaron con Cristo y ¿qué le dijeron? Le empezaron a hacer preguntas, cuestionamientos. Pero dice ahí Marcos que lo hicieron ¿con qué intención? Tentarle. Fíjate, qué importante, ¿verdad?, esta narración de Marcos, porque los fariseos venían a Jesús y su actitud narrada por el evangelista, sus palabras que fueron narradas por el evangelista y que se dio cuenta de sus intenciones, vinieron con Jesús y no le reconocieron que era Dios encarnado. Todos nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros pudiéramos reconocer al presidente de la República, ¿que no? Yo hasta ya me compré una máscara de él. Y todo el mundo, ¿verdad? Un día se me ocurrió ponérmela ahí en el Zócalo, cerca del 15 de septiembre, y todo el mundo se quería sacar fotos conmigo. Pero no porque yo era Gerardo, sino porque con la máscara era el presidente de la República. Todo el mundo lo reconocemos.
Sabemos quién es, sabemos su autoridad. Cuando tú los ves al presidente de la República en las calles y todo, ¿verdad? La gente se acerca, los saluda, le da gusto, pero muchos otros llegan y le dicen, oiga, arréglenos las calles, ¿no? Oiga, a ver si ya hace esto, ya hace aquello. Llevan sus peticiones. ¿Por qué? Porque reconocen su autoridad. Eso no lo vemos con los fariseos. La mayoría de gente iba con Jesús, ¿verdad? El ciego iba con Jesús, lo llevaron al ciego, lo trajeron, ¿verdad? Lo llevaron al ciego, otros. ¿Para qué? Y le rogaron que los tocase. Los fariseos no. No lo reconocían. Les valía. ¿Quién es? Dice Lucas 4 que estaba él en Nazaret y cuando llegó ahí, así, este no es el hijo de José el carpintero. Mismo Natanael, cuando van sus amigos, le dicen, oye, que hemos encontrado al Mesías. ¿Y cuáles sus palabras? ¿Habrá algo bueno que salga de Nazaret? Porque no habían entendido, lo llamaban nazareno porque venía de Nazaret, pero no habían sabido, todavía no se habían enterado que había nacido en Belén. Pero te das cuenta, es la tendencia. No reconocieron que era el Mesías. No reconocieron sus manifestaciones de misericordia, de bondad, de gracia, su sabiduría. No lo reconocieron. Los mismos discípulos que ya tenían rato caminando con él, ¿dónde tenían su atención y su principal interés? En las tortas. Se parecían a mí, ¿verdad? Aquí con Gabo, que lo estoy haciendo queriendo tropezar por los tacos, mano. Recordando de los tacos. En las tortas, en la comida, en lo terrenal. Cristo les estaba enseñando algo que para su vida espiritual, para su desarrollo de liderazgo, para el encargo de continuar el ministerio, de mantener la iglesia, de pastorear la iglesia, que de todas maneras lo cumplieron, ¿verdad? Ellos preocupados por los bolillos, preocupados por el pan. No trajimos el pan y Cristo así de, ¿cómo? ¿Que no entienden? Los discípulos tenían su atención y su principal interés en lo terrenal solamente, sin escuchar ni entender lo importante de sus palabras, de su enseñanza, de su propósito, de su plan, de su amor, de su misericordia. Hombres que estuvieron frente a Cristo, frente a Él, escuchándolo a Él, viéndolo hacer milagros. ¿Te das cuenta la capacidad de endurecimiento que el pecado trae al hombre? Es terrible. Vamos a regresar ahí en Marcos 8, 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. La ceguera espiritual puede ser permanente y eso es merecido. Es decir, todos los hombres, por nuestro pecado, por nuestra condición de pecado, por nuestras acciones de pecado, merecidamente merecíamos, quiero decir, todos permanecer ciegos. Dios no tendría ninguna buena razón en nosotros para sacarnos de esa ceguera. Pero esa ceguera espiritual, vemos en la Biblia, Pablo lo explica, puede ser permanente o temporal por la gracia de Dios. Fíjate qué interesante la narración, porque dice que vinieron a Betsaida y le trajeron un ciego. Es decir, él no podía venir solo y le rogaron que lo tocase. Pero qué importante que el ciego pueda reconocer que está ciego. Esto es un paso importante. Cuando un ciego no reconoce que está ciego, al punto de que no puede ver ni siquiera su propio caminar, es decir, que esa persona pueda decir, ¿sabes qué? Si tú me dices que soy pecador, soy pecador. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo puedes distinguir la condición de un ciego espiritualmente? Le dices que es pecador y ¿qué va a decir? No, ¿por qué? Yo trato de hacer buenas las cosas. Yo sí, no, yo
Yo no soy como aquel, mira, matón, tantos sicarios que hay alrededor de mí, no. Yo no soy como los políticos que roban millones. No. Yo cuando mucho no he regresado el cambio, o si me dieron más, no, pero eso, ¿a poco Diosito no va a ver eso? ¿Te das cuenta? Cada vez que una persona da pretextos para no escuchar o no atender, que ni siquiera puede reconocer su propio camino, está ciego. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces nosotros queremos hablarle a los ciegos como si no estuvieran ciegos. Dale gracias a Dios por tu trabajo. Y si le llega a dar gracias a Dios por su trabajo, ¿cuál es la ganancia? Hasta al contrario, se va a confundir más. Acepta a Cristo en tu corazón. Bueno, ¿y cómo va a entrar? A veces ni siquiera son capaces de hacer una buena pregunta porque no entienden ni siquiera lo que les estamos diciendo. Como cristianos somos capaces de confundirlos más. ¿Cómo que entre Cristo a tu corazón? ¿Por qué? ¿De por qué? ¿Para qué? ¿De qué? ¿Para qué lo dejo entrar? Pues, ahora, ¿qué es lo que, para poner un ejemplo, ese ejemplo, qué es lo que la gente piensa acerca de su corazón? Pues mi corazón, el 14 de febrero, es eso que señala que quiero un chorro a una persona. ¿Verdad? Es lo que está ligado su pensamiento ¿a qué? A sentimientos. Entonces cuando tú le dices, deja que Cristo entre a tu corazón, vas a sentir bonito, está lindo. Le estamos como adicionando a algo que está torcido un concepto. Pero como está torcido, no lo va a entender. Esa es la misericordia que tiene que haber en un cristiano. ¿Quiénes llevaron a este ciego ante Jesús? ¿Otros ciegos? Pues ¿cómo hubieran llegado? Personas que ven tienen que tomar a ese ciego y llevarlo ante Cristo, a darse cuenta. Pero si ese ciego dice, no quiero, yo quiero seguir ciego, no me interesa, bueno, hay que ver, hay personas que esa es su situación. La manera en que nosotros podemos hacerlo es como ese ciego, ¿verdad? Aceptó la ayuda humildemente. Ahora, una parte importante de entender la ceguera espiritual es acordarnos que nosotros también fuimos ciegos. Recordar que nosotros veníamos a una congregación o pensabas que buscabas a Dios, o etcétera. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a entender la posición. ¿Qué es lo que esa persona necesita? No es la tradición cristiana evangélica que hemos tenido durante muchos años y continuar con una serie de errores de las formas que hemos hecho las cosas. Una hermana me decía, pastor, ¿por qué ya no hacemos llamado en los servicios? Le digo, mira, no es que no estemos de acuerdo con el llamado, pero tampoco la Biblia nos enseña que hagamos un llamado aquí. Lo podemos hacer, no podemos no hacer. Dios lo puede usar. Hay personas que se pueden confundir también por el llamado y creer que porque levantan su mano en el servicio entonces ya son cristianos. No es indispensable, es una forma. Puede funcionar, puede no funcionar, está bien que lo hagamos, no hay ningún problema que lo podamos hacer, pero tampoco lo veamos como algo indispensable. Y entonces nos pongamos tristes. Pues yo le dije a la hermana, ¿trajiste a alguien? No, predica el evangelio, llévalo a Cristo. Pero es más cómodo que cuando vemos a una persona ahí tirada, y como yo tengo tantas cosas que hacer, como soy el pastor de la iglesia, digo, híjole, ya vendrá alguien que lo ayude. Y luego pasa el diácono de la iglesia, ¿verdad? El cantante, el levita, ¿verdad? Y pasa, híjole, ya vendrá alguien que le ayude.
Esa es la parte cómoda. Pensar que alguien más, Dios va a usar a alguien más, cuando Dios te está permitiendo ver la necesidad que alguien más tiene. Como aquel buen samaritano. El ejemplo de Cristo no fue el sacerdote, el ejemplo de Cristo no fue el levita, sino aquel que para la mente judía era alguien que no representaba espiritualidad. Qué importante. Los que fuimos ciegos tenemos ese llamado de llevar a otros ciegos a Cristo por gracia, dar de gracia lo que de gracia recibimos. Y la respuesta de Cristo es impresionante también. Versículo 23. Entonces, tomando la mano del ciego, fíjate, no lo dejó ahí, sino le toma la mano del ciego. Esto es importantísimo. Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. El ciego recibe misericordia. Y en 2 pasos, Cristo lo sana. ¿Cuál es el objetivo? Hacer patente. ¿Recuerdan que ya habíamos escuchado una historia de esta? Ya habíamos estudiado una historia semejante. ¿Con quién? Con él, sordo. Marcos se ocupa, o Pedro, o juntos, se ocupan de poder ser muy específicos con esto. Y recuerdan por qué hablamos acerca de que Cristo hizo lo mismo con la saliva. Estaba señalando que ahora los hijos de Dios vamos a sanar con saliva, con escupitajos, ¿verdad? A ver, ¿qué te la panza? No, ¿verdad? No hay como tal. ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Recuerdan? ¿Por qué es importante? ¿Por qué era importante para el sordo este señalamiento? Porque Cristo porque estaba viendo a Cristo hacer eso. En su misericordia, Cristo le estaba diciendo lo que iba a hacer. Era un señalamiento a su poder. Pero antes de hacer eso, la narración dice, ¿qué hizo con el ciego? Lo toma de la mano y lo saca fuera de la aldea. Cristo lo acepta de entrada con un tierno contacto físico, llevarlo de la mano. Porque esto es importante. Mira lo que significaba tener una enfermedad de este tipo en ese tiempo. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Esta pregunta que hacen los apóstoles nos señala dentro de la cultura judía o dentro de la cultura religiosa judía lo que implicaba estar ciego. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿qué es lo que significaba estaba ciego? Este está como resultado de pecado, es una maldición. Por eso los fariseos no se acercaban a estas personas. Por eso los saduceos, los religiosos, no se acercaban. Ay, no, tú eres ciego, estás en pecado, hay pecado, uchi, hazte para allá. No, porque no me contamines. ¿Y qué hace Cristo? Hazte para allá, le va silbando, sígueme silbido. Si oyes, ¿verdad? Acá sígueme, pero no te me pegues, no te me acerques mucho, no me vayas a contaminar. ¿Verdad que no? ¿Qué hace Cristo? Lo toma de la mano. Con un tierno contacto físico lo lleva donde tiene que estar. Porque en esta época el estar ciego se veía como una maldición. Cristo está rompiendo el prejuicio religioso de la transmisión de maldiciones por contacto. Conozco cristianos que no sé de dónde. Digo, sí dice la Biblia que no pongamos las manos con ligereza, pero ¿en qué contexto? Dice Pablo a Timoteo,
que le está diciendo, no a cualquiera le des autoridad. No ten pavor de los demonios porque se te pueden subir y luego no vas a poder dormir y se te vas a enchamucar y vas a tener problemas, vas a tener mucho miedo y vas a tener que ir con el exorcista para que te saque esos demonios. Pablo dice, hablando de la comida, ¿qué son los demonios? Cristianos que de repente, ¿verdad? Hay un endemoniado y ¡llámale al pastor! Sácate, que a mí déjame dormir, tú haz tu chamba. ¿Dónde ves, verdad, que la autoridad, aquí os doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo? A los pastores. Por las misericordias de Dios, amados. Es una autoridad que Dios nos da. ¿Qué hace el padre con el hijo pródigo? Lo viste, lo reviste, ¿verdad? Lo limpia, se baña, lo reviste, ¿verdad? Que está implicando la pureza, la perfección del perdón de pecados y la justicia y la imputación de justicia de Cristo. Y luego, ¿qué hace? Anillo de qué? Autoridad, eres mi hijo. Coherederos juntamente con Cristo. No es nuestro poder, es una administración. Estamos administrando el poder, pero tenemos unos prejuicios. De repente hay libros de liberación que te dicen, no lo toques, te van a pasar los demonios. Para empezar, esto no era una maldición, como lo decía Cristo en otra ocasión, para que las obras de Dios se manifiesten en él. El miedo es una de las causas que muchos cristianos estamos sin hacer lo que Dios nos llamó a hacer. ¿De qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? Ahora, si no trabajo de esto, si no tengo este negocio, si no hago, ¿qué? ¿Recuerdan cómo los mandó el Señor a predicar? No lleven tortas, no lleven alforja. No, en esta ocasión, o sea, que era malo llevar tortas, no, era malo llevar otra, no. Estaba capacitándolos con el objetivo de que estuvieran confiados de que Dios proveería para sus vidas, cumpliendo el propósito para lo que ellos iban a ser llamados. Cristo usa la saliva solamente como un símbolo porque quería que el ciego que no veía pudiera sentir esa saliva de él como un símbolo del poder curativo, que entendiera eso, no una porción mágica. El objetivo era que el ciego sintiera, como aquello el sordo, ¿verdad? También la acción sanadora de Cristo. Versículo 24 dice, él mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Hay por ahí algunos que piensan que Cristo se le quedó a la mitad del poder, ¿no? Le puso ahí y de repente como que no hizo la acción completa. Ese es de los grandes problemas que tenemos al interpretar la Biblia sin conocer quién es Dios. Y uno de los atributos de Dios es que Él es perfecto. Él nunca se queda a medias. Él nunca hace nada incompleto. Dios hace todo y siempre lo hace bien. ¿Qué es lo que está señalando Cristo aquí? Yo soy una persona que soy miope. Entonces entiendo bien lo que pasó aquí. Porque ahora ya no uso lentes, pero cuando usaba lentes, mis lentes les decíamos que eran lentes de profeta, porque alguien más se los ponía y veía hasta el futuro, hermano, de tanto aumento que tenían. Pero sin lentes, yo llegué a salir a la calle, tuve por alguna razón muy especial, porque era casi imposible yo andar en la calle. Y pues cuando venían los peceros, ¿verdad? Así, y ya es que estaban aquí, así es, y ya se pasaban. Y yo
Hasta que dije, no, los voy a parar a todos. Me vale que se enoje el chofer. Y ya cuando esté aquí, que ven, ay, no, ya se iba, ¿verdad? Pero cuando menos veía algo. Ver algo es mejor que ver nada. O sea, Cristo no está haciendo dos cosas a medios, no son dos medios milagros. Aquí hay dos milagros, dos acciones que son dignas de reconocimiento. Dios es perfecto y todo lo hace con un propósito. Y el enfoque no es lo terrenal, el enfoque es lo eterno. Estaba señalando, ¿verdad? No hubo un lamento del ciego. Nunca, no dijo ahí, híjole, mano, pues no veo bien. No, ¿verdad? Dijo, pues le narró y le dijo, pues veo las cosas así, ok. Pues había fe, había agradecimiento, aunque sea bolitas veo, pero ya veo algo, ¿verdad? Aquí hacia la bondad recibida, hacia la bondad de Dios. De ninguna manera podemos ver ahí, ¿verdad? Porque algunos ahí hacen interpretaciones un poco raras de esto. O sea, Cristo tenía un propósito, Cristo tenía un objetivo, ¿verdad? Y le estaba señalando a este hombre que Él era el poderoso Dios. Y el versículo 26 nos enseña la parte que para muchos no es agradable y no nos agrada a veces porque seguimos en una condición caída todavía. Todavía un residual de pecado que decimos, ay, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea. ¿En qué aldea? Betsaida. Ni lo digas a nadie en la aldea. Amados, la gracia de sanidad y de salvación no es para todos. Algunos quedarán ciegos eternamente. Hay algunos, ¿verdad?, que es temporalmente, otros eternamente. Cristo los saca de la ciudad. ¿Para qué? Para que otros que estaban ciegos espiritualmente no vieran. Y le indica que no lo comparta a nadie más que a los de su casa. En Lucas capítulo 10, versículo 13 al 14, hay algo que nos narra lo que llamamos los ayes. Y los ayes, estamos hablando de lamentos, de un gran lamento. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que es si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. En el lago de fuego va a haber niveles de sufrimiento. Aquí nos lo está enseñando el Señor. En los fariseos y en los de Betsaida, la ceguera espiritual sería permanente. Vieron a Jesús, vieron sus obras, le oyeron, les manifestó su misericordia, ¿y cuál fue el resultado? Rechazo. Lo rechazaron. En los escogidos de Dios, como los discípulos, el ciego que acabamos de ver y otros más, que Dios en su soberanía tiene, la ceguera fue temporal. El poder creador de Dios hace nuevas criaturas, da vida espiritual, regenera, ¿para qué? Para ser salvados. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios, si tiene el poder completo para sanar, tiene el poder completo para salvar? ¿Qué podría hacer Dios? ¿Dios podría mandarnos a todos a condenación eterna? ¿Sería justo? Sí. ¿Dios tiene el poder para salvar a todos?
Ahora, ¿qué es lo que hace justo, haría justo eso? La obra de Cristo. Pero la Biblia nos enseña que Dios no va a condenar a todos, ni va a salvar a todos. Solo va a salvar a algunos de todos, una parte de todos esos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Dios es injusto por hacer eso? No. ¿Por qué? Porque a estos les va a dar el castigo que merecían y a estos les va a dar la salvación que no merecían. Pero no deja en el limbo su justicia, sino que la justicia queda cumplida porque alguien pagó este sufrimiento que los salvados merecían. ¿Quién lo pagó? Cristo en la cruz. No hay injusticia. Dios no está obligado a dar misericordia. Dios no está obligado a manifestar gracia a nadie. La definición de ambos atributos es que son voluntarias, son decisión soberana de Dios. Cuando Él da esa gracia, entonces se cree en la deidad de Cristo, se cree en su sacrificio expiatorio y esto lo glorifica a Él solamente, porque revela quién es Dios. Qué hermoso que el Señor haya determinado a los que le alabamos, a los que creemos en Él, sacarnos de esa condición, por su gracia solamente, por su decisión soberana, sacarnos de esa condición de ciegos. Oramos. Gracias, Dios. Gracias por tu misericordia. Ayúdanos a reconocer de tal manera esta gracia, esa gracia que nos hizo salir de esa ceguera espiritual, de ese desentendimiento, esa dureza del corazón que nos hacía rechazar toda ayuda. Esa soberbia que no nos permitía ni siquiera mirar nuestro propio caminar. Ese engaño tan terrible que nos hacía no mirarnos como ciegos. Muchas gracias. Ayúdanos para que el entendimiento de esto nos lleve a llevar a ti como el ejemplo de estos hombres, estas personas que trajeron a este ciego ante ti. Que podamos ser mucho más entendidos de su condición para que hablemos tu evangelio, que es tu poder manifestado para salvación. No está en nuestras convicciones, no está en solo señalarles un moralismo, el cumplir el objetivo. No está en decirles a las personas en lo que están mal, sino señalar que todos nosotros, todos los seres humanos, estábamos en una condición terrible de perdición eterna, que solo tu gracia hace la diferencia. Bendícenos para entender esto. Ayúdanos para tener un entendimiento, una comprensión de cómo planteárselo, cómo explicarlo conforme a tu palabra y confiar en que tú harás la obra en quien tú has determinado hacerla. Queremos poner en tus manos a nuestra familia inconversa, nuestros hermanos, cuñados, sobrinos, primos, a nuestros amigos que podemos recordar en este momento. Hermanos, si tú recuerdas a alguien que no cree en el Señor, que pídele al Señor por su salvación. Pídele al Señor sabiduría. Padre, quita toda intimidación, todo miedo que nos ha dado el predicar tu palabra, el predicar el evangelio. Quita toda intimidación que nos ha hecho ser débiles en presentar el evangelio con verdad, con presteza. Bendícenos, Señor. Ayúdanos para que en cualquier circunstancia nuestras palabras te señalen a ti
como el único Dios vivo y verdadero, el único que nos ha sacado, Señor, de esa condición terrible de perdición, y que eso, Señor, pueda ser algo que estemos constantemente considerando, alabando, agradeciendo y compartiendo a otros, mostrando tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.